Hola, vamos a hablar del análisis de las dinámicas urbanas en el municipio de Soacha, Cundinamarca. El grupo está conformado por Ricardo Lindarte Fonseca, Luis Ángel Herrera, Diego Alfonso Salcedo y quien les habla, Valentina Ñustes Franco. Este es el contenido que vamos a manejar. Iniciamos con la localización y los elementos representativos. Tenemos que Soacha está ubicado al sur de la capital y tiene elementos como humedales, el río Tunjuelo, el río Bogotá, parques, zonas de estudio, también hospitales y pues demás características. En cuanto al proceso de urbanización de Soacha, entonces tenemos que Soacha, como está ubicada al sur de Bogotá, ha experimentado un proceso acelerado de urbanización en los últimos 20 años debido a esta cercanía y también a la expansión metropolitana. Según cifras del DANE, entre el 2005 y el 2018, la población aumentó en un más del 60% y este crecimiento se explica por dinámicas como la migración interna, los desplazamientos forzosos y también la demanda de vivienda de menor costo en comparación, por ejemplo, con Bogotá. En cuanto a la expansión urbana, pues esta se dio tanto de forma planificada con grandes proyectos de vivienda, como fueron Ciudad Verde y también viviendas de interés social, como también pues mediante una expansión informal, como asentamientos en zonas periféricas con limitaciones de servicios públicos y también con limitaciones en la infraestructura. Em, en cuanto a la movilidad y la presión sobre la infraestructura, tenemos que la mayoría de la población trabaja o estudia en Bogotá, lo que genera una alta dependencia funcional y esto ha incrementado la presión sobre la movilidad, servicios públicos y ecosistemas periurbanos. En cuanto a los atributos urbanos en el proceso de urbanización de Soacha, tenemos que el suelo urbano en los últimos 20 años se ha expandido significativamente debido a la depresión demográfica y también a la cercanía con Bogotá. Se transformaron áreas rurales en zonas urbanizables y también aumentó la densificación en sectores consolidados. Sin embargo, este crecimiento fue más rápido que la planificación territorial y esto generó pues ocupación en zonas de ladera y periferia. En cuanto a la vivienda, entonces tenemos que el crecimiento urbano se expresó principalmente en la producción masiva de vivienda, especialmente de interés social, como el macroproyecto de Ciudad Verde. Paralelamente, persistieron asentamientos en zonas informales, como en la periferia. Esto evidencia una urbanización orientada a resolver el déficit habitacional, pero con retos en la calidad urbana. En cuanto a los servicios públicos y los equipamientos, tenemos que, aunque la cobertura de servicios públicos sí ha aumentado, el crecimiento poblacional ha ejercido una presión sobre las redes de acueducto, alcantarillado y también de energía, y pues esto sigue siendo también paralelo con los equipamientos de, digamos, colegios, centros de salud, que sí también han crecido, pero no siempre al ritmo de la demanda, lo cual genera un déficit pues relativo. En cuanto al transporte y la movilidad, Soacha funciona como una ciudad dormitorio con una fuerte dependencia laboral y educativa de Bogotá, como ya lo había mencionado. Y pues la extensión del Transmilenio, por ejemplo, mejoró la conectividad, pero la movilidad sigue siendo uno de los principales desafíos debido a la alta congestión y también pues a los desplazamientos como pendulares diarios. Por último, tenemos el espacio público. Este espacio público y también las zonas verdes no han crecido proporcionalmente al desarrollo residencial y esto genera un déficit por habitante y presión sobre ecosistemas periurbanos. En conclusión, tenemos que la urbanización de Soacha ha sido acelerada, densa y con importantes retos de sostenibilidad y también de planificación territorial. En cuanto a los indicadores sociodemográficos, tenemos la demografía con una alta densidad y crecimiento urbano. Soacha tiene aproximadamente 806.000 habitantes en 310 kilómetros cuadrados, con una densidad de 2.600 habitantes por kilómetro cuadrado. Su crecimiento urbano es acelerado debido a la migración interna hacia las zonas cercanas a Bogotá, que generan una presión sobre viviendas, servicios públicos, infraestructura, siendo un aspecto clave para realizar una evaluación ambiental de proyectos. En cuanto a la economía, esta se basa principalmente en industria, comercio y servicios con alta informalidad laboral y dependencia económica de Bogotá. La mayoría de la población pertenece a estratos 1, 2 y 3, que evidencia una vulnerabilidad socioeconómica y la necesidad de considerar impactos sociales ambientales. En cuanto a la cultura, Soacha cuenta con un museo arqueológico que preserva más de 300 piezas
de culturas prehispanas y festividades como el Festival del Sol y la Luna, y además programas educativos y artísticos promovidos principalmente por la alcaldía. Esta diversidad cultural es resultado de migración interna y refuerza una importancia en la integridad cultural. En cuanto al entorno natural, el municipio está principalmente en la cuenca del río Bogotá, con ecosistemas estratégicos y áreas protegidas como el Parque Natural Chicaque, lo cual pues genera una presión debido a la expansión urbana que genera pues contaminación hídrica, erosión y presión sobre los recursos naturales. Esto subraya la importancia de una planificación ambiental acertada en los proyectos. Bueno, en esta parte de la diapositiva les voy a estar hablando de las dinámicas urbanas y sus impactos en el municipio de Soacha. Este análisis realizado en grupo examina los impactos y las dinámicas urbanas en Soacha a través de 4 dimensiones que voy a estar mencionándoles a continuación. Al ser una conurbación de Bogotá, Soacha ha pasado de ser considerado un municipio dormitorio a buscar su propia autonomía institucional y fortalecer su gobernanza. En cuanto a lo político, se han implementado estrategias para generar mayor credibilidad en los servicios públicos. Paralelamente, en el ámbito cultural, el enfoque se ha centrado en el potencial turístico, destacando sitios claves e importantes como el Parque Arqueológico de Soacha y el Parque Natural Chicaqué para el ecoturismo. Económicamente, el municipio se sustenta en la industria, el comercio, la agricultura, y aunque la industria aporta el 15% de la economía, existen retos críticos, como por ejemplo el desempleo que supera el 15% y la informalidad laboral que alcanza incluso un 55%. Para mitigar esto, pues programas de capacitación técnica buscan el día de hoy dinamizar los ingresos de la población. Luego, como podemos ver en la diapositiva, en cuanto a lo medioambiental, el impacto negativo es notable debido a la minería y a la contaminación del río Bogotá, como podemos ver en la imagen del lado derecho. No obstante, se han establecido medidas de conservación en corredores biológicos y ecosistemas estratégicos, utilizando la educación ambiental como eje para regular el ciclo hídrico. Y finalmente, en cuanto a la dimensión social, la gestión busca mejorar la equidad y seguridad mediante planes de inclusión. Sin embargo, persisten ciertas amenazas como por ejemplo la deserción escolar y el acceso limitado a los servicios públicos en ciertas zonas del municipio. Y ya para concluir, Soacha se podría decir que avanza hacia una consolidación urbana que intenta equilibrar el crecimiento y el bienestar social. Con respecto a la urbanización versus el plan de ordenamiento territorial, el municipio de Soacha cuenta con 3 tipos de suelo: suelo urbano, suelo rural y suelo de expansión urbana, como se evidencia en la imagen de la derecha. Sin embargo, se evidencia una clara transformación del suelo rural a urbano, frecuentemente sin las medidas adecuadas para la preservación del medio ambiente. Por ejemplo, proyectos de gran escala se han asentado cerca de la zona rural, limitando con zonas de alta fragilidad ecológica y generando impactos importantes para la intervención de ecosistemas estratégicos, como son humedales, bosques y zonas de protección determinadas por la corporación. Asimismo, la expansión a zonas no aptas aumenta la vulnerabilidad de la población por los riesgos inminentes por afectaciones de fenómenos de remoción en masa, avenidas torrenciales y demás impactos que pueden generar la construcción de vivienda en estas zonas rurales. Los procesos urbanísticos o dinámicas urbanísticas del municipio han venido generando ciertos cambios en las dinámicas poblacionales. Como se evidencia en las siguientes imágenes, ha aumentado la población o las zonas urbanas en suelos que no eran considerados urbanos. A lo largo de los últimos 20 años hemos evidenciado un crecimiento exponencial en el municipio, lo cual demuestra que las dinámicas metropolitanas han generado un aumento poblacional en la zona. Acá tenemos pues las referencias mediante las cuales nos guiamos para realizar el trabajo de investigación. Gracias.